Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy volvemos a hablar de los ataques masivos que la Federación de Rusia realiza en cada vez mayor medida y con cada vez mayor intensidad contra los objetivos estratégicos dentro del territorio de Ucrania. Sin embargo, lo hacemos desde la perspectiva quizás algo diferente de que Rusia se está volviendo cada vez más respondona. No sé si os acordaréis de aquella época del inicio de la operación militar especial, cuando Rusia aún tenía muchísima paciencia y trataba de apaciguar el conflicto por todos los medios, y entonces mucha gente, sobre todo del lado otanista, estaba riéndose constantemente de que Rusia tenía demasiadas líneas rojas. Pues parece que las líneas rojas se han terminado. La única línea roja que sigue por parte de la Federación de Rusia aún a día de hoy, obviamente, tiene que ver con los civiles. Es decir, Rusia ya ha comenzado a vengarse de Ucrania, y además lo hace de una forma absolutamente demostrativa y de una forma absolutamente proporcional. Lo único en lo que no responde es en aquellos ataques que Ucrania realiza contra la población civil de la Federación de Rusia, comprendiendo dentro de la Federación de Rusia, por supuesto, los territorios recién anexionados. Eso Vladimir Putin ya dijo hace muchísimo tiempo y lo repitió por activa y por pasiva, que Rusia sencillamente no lo iba a hacer. Eso sí, a este tipo de ataques también responde de una forma mucho más contundente, muchas veces eliminando aún mayor cantidad de objetivos estratégicos en Ucrania. Los ataques de esta misma noche, que yo diría que han sido mucho más fuertes que los ataques de las últimas semanas, y quizás dentro de las últimas semanas, pues los ataques que especialmente destacábamos, ya no tanto en cuanto a la intensidad, sino en cuanto a la importancia estratégica, son aquellos que tenían que ver directamente con el personal militar de la OTAN, que no han sido precisamente pocos, y también aquellos, y de estos vamos a hablar hoy porque también han seguido, y en realidad los ataques contra los mercenarios o también, no se podría decir, instructores, oficiales, soldados de la OTAN siguen. Lo que pasa es que cuando destacamos aquellos ataques se realizaban en cantidades masivas, en el sentido de la cantidad de las víctimas, y por otra parte teníamos ese plan de doble envolvente que Rusia está llevando a cabo ahora mismo, respondiendo a esa decisión de Occidente de permitirle a Ucrania atacar objetivos dentro de su territorio. Ucrania ya lo ha hecho, ya ha utilizado armamento occidental para hacerlo. En este caso, recientemente, esta misma semana, fueron los HIMARS, y esto lo reporté por un lado en mi canal de Telegram, donde podéis seguirme para estar al tanto de la última actualidad geopolítica y también la del conflicto ucraniano. Liusivaya o @Liusivaya todo junto, como el resto de mis redes sociales, y también hablé de ello en mi Twitter, que es lo mismo, ¿no? Liusivaya o @Liusivaya, valga la redundancia, como el resto de mis redes sociales. Sin embargo, ahora los ataques de venganza que ha realizado Rusia han sido realmente, repito, absolutamente tajantemente demostrativos. Han tenido que ver con los ataques que Rusia había realizado anteriormente y que comentamos conforme se estaban produciendo en diferentes informes, porque fueron ataques que se producían en días distintos, y sin embargo hoy pues van más o menos todos juntos, y además uno de los ataques más fuertes se ha realizado en la región de Kiev, donde Rusia ahí sí que sí ha respondido de una forma absolutamente proporcional. Sin embargo, las consecuencias del ataque inicial ucraniano y del ataque posterior, el ataque de respuesta de la Federación de Rusia, han sido radicalmente distintas. Enseguida vamos a comentar todo eso, pero antes me gustaría deciros, como hacer un pequeño anuncio. Sabéis que Simón aparece
como colaborador habitualmente en este canal. Es el militar español que lucha del lado de la Federación de Rusia en el frente ucraniano y nos trae siempre las últimas noticias del frente o algunas reflexiones suyas, lo cual desde aquí le agradecemos infinitamente. Pues nos ha preparado una especie de sorpresa, y es que ayer hablábamos sobre aquellas declaraciones, aquella entrevista que publicó el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, que le hicieron a un mercenario colombiano que se entregó de forma voluntaria al ejército ruso. Y ahora Simón, con esa especie de sorpresa, lo que nos trae, lo que nos va a traer mañana, ya está en edición y ha habido que darle, por motivos desgraciadamente tristes, los últimos retoques, pero en principio mañana espero ya poder programarlo y todo, que a las 3 de la tarde o del mediodía, como a quien más le guste, hora España peninsular, ya esté publicado el vídeo, esa entrevista que Simón le hace a un colombiano que lucha del lado ruso, para que podáis, por un lado, yo creo que lo interesante sería, los que realmente queráis ver la diferencia, es que vierais la entrevista que le hizo el Ministerio de Defensa de Rusia a ese colombiano que se entregó. La entrevista, es cierto que el vídeo salió algo largo porque a veces pues hay que hacer mucha introducción y hablar también de otras cosas, pero la entrevista se encuentra como a partir del minuto 10, creo, del vídeo de ayer, y mañana pues todos aquellos que realmente queráis ver cuál es la diferencia, ¿no? Y en qué consiste, que esperéis, espero que ansiosamente, esa entrevista que le ha hecho Simón a un compañero suyo que está con él, luchando en el frente ucraniano del lado de la Federación de Rusia, y a partir de ahí pues ya las conclusiones las vais a sacar vosotros mismos. Dicho esto, y hablando de los ataques realizados por parte de la Federación de Rusia, no vamos a hacer como siempre, vamos a comenzar directamente por el ataque más proporcional, y en este sentido Ucrania últimamente ataca refinerías de la Federación de Rusia, y recientemente, vamos, en estos últimos días, han sido atacadas particularmente dos, una en la región de Rostov y otra en la región de Belgorod. Lo bueno es que no ha habido víctimas, y lo mejor aún, por así decirlo, es que la Federación de Rusia consiguió controlar el incendio prácticamente a la hora de la que se produjo en una refinería. Creo que a los 100 metros cuadrados el incendio ya estaba bajo control absoluto, es decir, la instalación por lo visto al final se pudo salvar, y en el segundo caso tardaron algo más, pero también pudieron con él. Resultado muy diferente ha tenido el ataque de esta misma noche, que Rusia ha realizado de forma masiva contra 6 regiones diferentes del territorio ucraniano, destacando especialmente el ataque realizado contra la región de Kiev, donde también han alcanzado una refinería. Lo que pasa es que las consecuencias han sido muy distintas. Aquí, pues mientras os lo voy explicando, lo podéis ver vosotros mismos en los vídeos que han publicado los lugareños, esos vídeos que en principio pues siempre se dice, ¿no?, que nadie publique, pero al final terminan estando en las redes. Es algo absolutamente inevitable, porque la gente, lo más que puede hacer, la gente que tiene redes sociales, ¿no?, muchas veces quiere subir esta última noticia, y lo más que puede hacer es pixelar de alguna forma para que no se reconozca el lugar, pero sabemos perfectamente que es una refinería. ¿Qué refinería ha sido? Que al lado además ha sido alcanzado una especie de terminal de combustible, lo cual es bastante más grande que un almacén, es decir, es un objetivo absolutamente militar. Por supuesto, la gran mayoría de ese combustible iba directamente para las necesidades del ejército ucraniano. No consiguen aún en estos momentos terminar de controlar el incendio del todo. De hecho, veis ese humo negro que sale en las imágenes, es absolutamente característico de cuando se queman grandes cantidades de combustible, es decir, es prácticamente seguro. Tenemos confirmación de varias fuentes, pero vamos,
vamos, de por sí, viendo las imágenes, cuando hay tanto humo negro, es prácticamente seguro que al lado pues está ardiendo, o sea que en ese lugar está ardiendo gran cantidad de combustible. Eso en cuanto a la región de Kiev. Aquí habría que destacar que Rusia ha vuelto a utilizar la misma estrategia tanto en el ataque contra la región de Kiev como contra otras regiones de Ucrania, que tiene que ver con tumbar vía gran asedio de drones la defensa aérea de Ucrania, y lo ha vuelto a conseguir. Aparte de drones, que generalmente suelen ser geranios, también lo que se envía son misiles, por así decirlo, vacíos, o misiles Cebo, que sencillamente pues derriba la defensa aérea ucraniana o va detrás de ellos, y mientras tanto los misiles reales están alcanzando de forma constante los objetivos en este caso dentro del territorio ucraniano. Ucrania, por supuesto, ha dicho que la gran mayoría de todo lo ha derribado. Lo que pasa es que se bromea, ¿no?, siempre por aquellos que tratan de pillar día sí, día también, y lo consiguen día sí, día también, a la propaganda ucraniana y por lo tanto a la propaganda occidental. Ucrania derriba los misiles rusos con los objetivos estratégicos propios. En este caso, pues ha conseguido derribarlos con esa refinería que se encuentra en la región de Kiev. Por otra parte, comentábamos, ¿no?, que el ataque de esta noche ha sido realmente masivo, son todos masivos, pero es que este en particular, inicialmente se hablaba de 100 geranios, luego otros tantos misiles Caliber y otros tantos Kinzhals. Sin embargo, al final creo que han sido 53 geranios para ser exactos, unos cuantos Caliber, otros tantos Kinzhal, creo que fueron como 6 y 6 por lo menos, y han realizado ataques unos contra el aeródromo que se encuentra en la región de Khmelnytsky, particularmente en la localidad de Stara Konstantinov, y ese aeródromo lo está atacando Rusia. Los que veis mis informes de vez en cuando probablemente no me hayáis escuchado decir Rusia ha atacado el aeródromo de Stara Konstantinov otra vez. Es un aeródromo que por un lado tiene personal de la OTAN, recientemente de hecho algunos ingenieros cayeron, yo creo que fueron como 15, de los cuales 7 ya son bajas irrecuperables, pero lo principal es que en Stara Konstantinov o ya se encuentran o todavía se planea que se encuentren los F-16 que Ucrania va a recibir de la OTAN. Y esto obviamente no tiene que ver con el hecho de que Rusia está actuando de forma preventiva, es decir, es mucho más fácil destruirlos o antes de que despeguen o antes directamente de que puedan llegar, en el sentido de que Ucrania no tiene tantos aeródromos en los cuales poder recibir y manejar a esos F-16. Polonia ya dijo que no iba a dejar sus instalaciones porque en cuanto se supo que algunos aviones pudieran salir del territorio polaco, Rusia dijo fenomenal, pero entonces el aeródromo polaco también terminará siendo un objetivo, y desde Polonia dijeron que no, que entonces mejor no lo hacemos de esta manera. Eso por un lado, y por otro, pues generalmente las entregas de la OTAN, cuando se confirman y cuando se dice que no sé qué material militar o no sé qué equipos militares van a ser enviados a Ucrania, es cuando realmente ya han sido enviados a Ucrania, ya se encuentran en el territorio ucraniano en la gran mayoría de los casos, así que hay grandes probabilidades de que una parte de los F-16 ya está siendo destruida por la Federación de Rusia, y en este sentido es precisamente por ello por lo que los ataques son constantes, ¿no?, masivos y constantes, porque Ucrania así no tiene grandes posibilidades de reparar las pistas que se están destruyendo. Además, en ese aeródromo se encuentran también aviones, en este caso ucranianos, que son portadores de misiles Scalp / Storm Shadow, y claro, obviamente ese es otro objetivo clarísimo de la Federación de Rusia. Eso por un lado. Por otro, han vuelto a asustar
destacar esta noche también a la defensa aérea polaca y a Polonia en general. Aviones polacos se han levantado, han despegado y han tratado de ahí ayudar, me imagino, a la defensa aérea ucraniana. En realidad, dicen algunas fuentes, estaban temiendo que algún misil de la defensa aérea ucraniana, que se han dado ya casos, cayera en territorio polaco y causara allí destrozos. Así que a partir de ahora, cada vez que la Federación de Rusia ataca objetivos en la región del Lvov, que es precisamente donde se ha realizado parte de este ataque masivo de esta noche, Polonia despega aviones intentando pues asegurar un poco el territorio propio, y este ataque tiene que ver con esa estrategia de doble envolvente que comentamos en uno de los informes de esta misma semana, si no me equivoco. Es decir, Rusia lo que está atacando allí son los últimos resquicios, por así decirlo, de esas instalaciones que se encuentran en la localidad de Strie, ese gran hub de almacenamiento de gas que ya no estaba utilizando tanto Ucrania como más bien estaba utilizando la Unión Europea, y por lo tanto en el informe que dábamos había una imagen, ¿no?, donde estábamos viendo marcados con cruces las instalaciones que ya no existían, que ya habían sido eliminadas, y Rusia ahora está básicamente terminando de rematar el trabajo que comenzó a principios de la semana. Quizás otros ataques por destacar, bueno, ya serían de dimensiones algo más pequeñas. El último que nos queda es el que Rusia ha realizado en la región de Kharkov, donde en una pequeñísima localidad Ucrania está llevando a cabo rotaciones de personal. Sabemos perfectamente que está trayendo personal, es decir, soldados de otros frentes para tratar de cubrir el frente de Kharkov, ¿no? Estuvimos hablando de, por un lado, ese caldero que muy probablemente se termine formando en Volchansk. Por otro lado, también estuvimos hablando de esa picadora de carne que se había activado en el frente de Kharkov en términos generales, y en este sentido Rusia está de vez en cuando realizando ataques certeros contra esa localidad en particular para que Ucrania no pueda llevar a cabo las rotaciones pertinentes. Además, allí también se encuentran grandes almacenes donde hay generalmente municiones, equipos y sobre todo pues material militar para el ejército ucraniano, y pues constantemente, con un ataque masivo tras otro, Rusia termina destruyendo los objetivos en cuestión. Y básicamente, con este pequeño repaso que hemos hecho de los objetivos del ataque masivo de la Federación de Rusia de esta misma noche, también hemos hecho como una especie de resumen de cuáles son los tipos de los objetivos que Rusia suele atacar en Ucrania con mayor frecuencia, por así decirlo. Y lo último que cabría decir aquí es que se le está acabando la paciencia, en el sentido de que, bueno, no, se le acabó la paciencia hace tiempo, en el sentido de que no actuará contra los civiles, eso ya lo sabemos, pero tampoco va a permitir que Ucrania y por lo tanto la OTAN ataque de forma gratuita objetivos dentro de la Federación de Rusia, escalando el conflicto cada vez más. Es decir, ahora mismo la postura que ha adoptado Rusia es básicamente que si ellos quieren escalar, nosotros tendremos que escalar también. En realidad no es nada diferente de lo que Rusia ya estaba haciendo durante toda la operación militar especial, pero sí es cierto que antes los ataques masivos estaban siendo bastante más modestos, estaban mucho más esparcidos en el tiempo, y ahora se están realizando prácticamente día sí y día también. Me imagino que hasta el momento en el cual o alguien decida finalmente entrar en razón y negociar, o directamente hasta que se acaben, ya sean los soldados ucranianos, ya sean los objetivos dentro del territorio de Ucrania.